Muy buenos días y gracias por acompañarnos en otra edición de su programa de análisis y panorama actual, Nuestros Derechos. También somos ese triángulo del poder entre la política, la economía y lo social. Y esta fórmula que se reencuentra, se presenta ahora. Soy su presentador, Marcelo Palermo. Me acompaña la doctora en economía, licenciada y doctora María José Mamblona. Muy buenos días. Muy buenos días, Marcelo. Un placer estar nuevamente con ustedes. El placer es nuestro, de todos aquí en general, doctor Manuel González Río, hombre del Congreso de la Nación, otros congresos y por supuesto doctor en leyes. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto saludarte y compartir con María José. Es un placer contar con ustedes y bueno, señoras y señores, gracias por su sintonía. Recuerden, vamos a elaborar y proyectar ideas para el pensamiento crítico. Hoy nos compete el analizar la situación social, la proyección social, no solo desde Argentina, es una perspectiva que conocemos, pero la llevamos también al resto del continente y al mundo. Y la palabra se la cedo ahora a la doctora Momblona. Pero muchísimas gracias. Bueno, eh, es muy importante el tema social y la falta de información que tiene en general a nivel mundial la gente. Es decir, cuanto menos información hay, más nuestros políticos le damos el poder para que hagan lo que quieran. Hoy en Argentina, voy a hablar de Argentina, realmente tenemos un gran porcentaje de la población y de generaciones que no saben matemáticas, que no saben de comprensión de textos. Entonces se ha perdido también la costumbre de poder leer un libro con placer y entenderlo. Esa comprensión de textos es fundamental para que podamos ir avanzando en los distintos niveles de lo que es kinder, primaria, secundaria, universidad. Llegamos a la universidad, hacemos fábrica de profesionales que salen de la universidad sin saber comprensión de textos. Pregunto, y se lo voy a tirar al doctor González Río. ¿Cómo vamos a hacer con esos profesionales que llegan a, a obtener un diploma y no lo saben ejercer? Y te lo pongo en mejor proyección. El profesional express, hay muchas profesiones express. Son de amplia, digamos, magnitud o ya no existe, porque ahora se está reestructurando el tema de volver a las bases educativas, coordinado con lo nuevo también, con lo que existe en estos momentos, ¿verdad? Y doctor, usted que ha dado clase, pues me lo sabrá que Sí, hay un desarrollo tecnológico que tiene impacto en la sociedad. Eso es una cosa súper importante y creo que tenemos que reconocerlo. Después, a partir de ese desarrollo tecnológico se han perdido formas. Nosotros éramos súper hábiles en recordar, por ejemplo, números telefónicos, hacer cálculos mentales, eh, todo eso que tiene que ver con la práctica. ¿Ustedes se acuerdan del verdulero que tenía el lápiz en la oreja y Camán. ni siquiera anotaba, tic, tic, pero cuando terminaba uno de hacer el pedido, él ya tenía realizada la cuenta? Es decir, eso hoy yo a cualquiera, incluso a los mejores matemáticos, les diría que experimentemos sobre eso. Ha habido facultades que hemos ido perdiendo a partir del desarrollo tecnológico y eso, sin duda, trae todo lo otro, que es una rápida tensión para lograr satisfacción. Los chicos, hay algo que no se bancan, es aburrido, rápidamente hay que cambiar. Esa posición de lo efímero, donde realmente la satisfacción siempre está en lo que va a venir y no en disfrutar el momento, creo que tiene impacto en el tema del aprendizaje y la educación, que hoy también
favorece eso de salidas de profesionales, a veces sin entender ni poner en práctica lo que están aprendiendo. Hay una cosa interesante. Doctora María José Mambrona y la proyección económica y de números. Ahora se habla también de mucha economía express. La economía rápida, te voy a decir que la historia te la resumo en un sándwich, si se puede decir así, permítaseme la analogía, y verdaderamente no hay quizás una comprensión total actual de los términos como lo que tiene que ser el liberalismo auténtico, incluso el libertarianismo auténtico desde la perspectiva económica. ¿Qué pasa? ¿Cómo ve la proyección de números hacia la aplicación de lo social cabal? Es decir, esto me va a alcanzar, esto no me va a alcanzar, ¿cómo proyecto esto? ¿Qué números van? ¿Qué números vienen? Bueno, partamos de una base que es que se ha perdido la costumbre de leer los diarios. Como docente universitaria que he sido, que hemos sido, llegó un momento que uno deja de la gran frustración que tiene ante la falta de nivelación de los alumnos. ¿En qué sentido? No podemos permitir que un chico de tercer año, una persona de 30 años, un hombre, ¿sí? Que tiene 30 años en ciencias políticas, no sepa lo que es un subsidio. Personalmente, que no estamos acá para hablar en forma personal, pero la experiencia hace que, en mi caso, le pida que se retire de la clase. ¿Por qué? Porque si yo voy a dar, a ver, el que quiere estudiar tiene que tener la posibilidad de estudiar. Y el que no quiere estudiar, que no pierda tiempo, que no nos haga perder dinero, ¿sí? Con impuestos que pagamos todos y estar 10 años en una facultad para 2 materias y que no sabe nada y que no tiene ni siquiera información de lo que es la actualidad. Entonces, cuando hablamos de economía, como digo siempre, la economía es la vida, se aplica a todo. La economía es el costo de oportunidad. Entonces, para tomar una decisión en lo que es el costo de oportunidad, yo tomo algo y para tomar algo decidí tomarlo y dejo otra cosa. Quiero ser bien concreta en esto, ¿sí? Bajando un lenguaje técnico a un lenguaje masivo para que la gente entienda. Entonces, cuando yo tomo una decisión es porque dejé de tomar otra. Esto nos va a pasar desde el ama de casa, en la cocina, que lo tenemos que aplicar, hasta todo lo que es un presupuesto de una casa. Y si lo llevamos a la vida real, en lo que es el trabajo cotidiano y demás, los presupuestos, tenemos distintos tipos de presupuestos también. Nunca en una casa podemos gastar mucho más de lo que ingresa. Por lo tanto, la que es ama de casa tiene que administrar eso. Para eso tenemos que tener información. La gente debe tener información. Pero perdón, No podemos... disculpa, porque justo este punto es muy importante. Y los técnicos o tecnócratas o personas que hoy en día están en gobiernos, en posiciones de toma de decisiones, que no son también parte de ese problema de no trasladar, o vamos a decirlo mejor, de no traducir estadísticas y situación proyectada a la base, a la persona que tiene que elaborar un presupuesto doméstico cada día. Sí, la verdad es que yo siempre trato de que los lenguajes tienen que ser para todos. Si hablamos entre economistas, podemos hablar con otro tipo de terminología y todos nos vamos a interpretar. Ahora, si desde el gobierno nos hablan en difícil, por así decirlo, bueno, la mujer que está en su casa no entiende nada, ¿qué es cierto? O la mayoría de la población y demás. Entonces, sí creo que tenemos que hacer las cosas más fáciles para todos porque lo más importante de todo es administrar. Y administrar es de lo que estamos hablando. Dentro de ese conglomerado que tenemos de ingresos, 5 pesos de acá, 10 pesos de acá, qué sé yo, y así sucesivamente, nosotros tenemos que amoldarnos a eso. El gobierno, si queremos hablar del gobierno, y es la pregunta, en su forma macro,
tiene algo que es definido puntualmente, no al déficit fiscal. Es lógico, no podemos gastar más de lo que ingresa. Cuando hablamos del déficit fiscal, hablamos de los impuestos que pagamos todos los argentinos, que se recaudan, y con esos impuestos se va a redistribuir todo lo que hay que pagar para el Estado. Porque eso es el Estado, somos nosotros, aquellos que pagamos los impuestos. No puede ingresar menos de lo que vamos a gastar, ni más de lo que vamos a gastar. Si ingresa más, tendríamos reservas y las llevaríamos al Banco Central, que sería un tema bastante complejo como para ver qué es lo que es un balance del Banco Central y las reservas. Pero hay justamente una proyección, don Manuel, que tiene que ver con que ahora se ha echado mucho el discurso de hacerle topo al Estado por adentro, o si el Estado es efectivo o no es efectivo, si puede haber un país sin Estado. Tú has estado, valga la redundancia, en congresos o conocido congresos, ¿verdad? Cámaras de diputados y de senadores de diferentes décadas, las últimas 3, seguro. Hay una deconstrucción de lo que es la estructura parlamentaria proyectada hacia el pueblo, o hay una nueva construcción, una reconstrucción. ¿Cómo lo ves? Lo primero, vamos por parte, porque vos hablaste de si es posible un país sin Estado. Claro, bueno, Es casi una incongruencia. sería totalmente exacto, sería incongruente. Entonces, segundo, Porque es el mensaje que se está dando. sí, es Y a nivel mundial. sí, una acción. Que luego se dicen cosas como se robaron todo, toda una, este, que es una abstracción. ¿Se puede alguien robar todo? No. Entonces se dice eso porque es una figura de 3 palabras. Justamente hablábamos del aprendizaje. ¿Qué es lo que ocurre? Eso impacta. Se robaron todo, todos son una porquería, nuestro país es un desastre. Son siempre 3 palabras, la forma nueva de comunicar. Entonces tenemos, nuestro país es realmente un país admirable, con una gente súper esforzada. Tenemos un Estado construido desde generaciones, por supuesto perfectible, pero nunca alguien se puede arrogar la condición de topo para destruirlo desde adentro. Es decir, y nadie debería, porque nosotros tenemos una constitución, aceptar que alguien tenga esa macabra idea, porque sería querer dejarnos sin la base jurídica y filosófica que tenemos los argentinos. Pero entiendo de que hay sí una em, repentinización de los objetivos, que hay que ser efímero en casi todo, y lo más probable es que haya que consumir rápido. Eh, Tampoco eso es posible, porque eh, con algunos parámetros que han significado eso del déficit cero, ha significado el tema de estar dejando prácticamente quietos y estancados todos los ingresos. Por lo tanto, eso conspira con la posibilidad de desarrollo y de crecimiento. Entonces es difícil que tengamos bienestar con una política tan férrea que no permita la posibilidad de tener actuaciones. Por ejemplo, se nos ha dado hace muy pocas horas una catástrofe en Bahía Blanca. 300 milímetros llueven de golpe. Lo mismo que debería haber llovido en un año. ¿Cómo salimos de esa situación? Con asistencia estatal.
sin asistencia estatal es muy difícil. Entonces tenemos que tener, aparte de un pueblo solidario como es el nuestro, asistencia del Estado. Esa es mi posición, por supuesto. Vale, antes de redondear, sí, ya llamamos al final, pero por supuesto la doctora nos puede hacer un cierre ahí también. Sí. Intervención. Quiero decir algo. De hecho, el gobierno nacional ha puesto 200.000 millones de pesos para la reconstrucción de Bahía Blanca. Esas son las funciones del Estado. Lo que pasa es que tenemos una falta de aprendizaje, de preparación para las catástrofes, para las emergencias y demás, que no es de este gobierno, sino que data de muchos años, porque, por ejemplo, cuando se ha incendiado el sur, no tenemos aviones hidrantes como para resolver el problema just in time, en el momento adecuado, ¿no es cierto? Entonces, creo que es un país que necesita madurar, que va a ir madurando y que vamos a ir creciendo de a poco. Ya el hecho de no permitir que un alumno que no sepa tenga que pasar de grado igual, ya es un avance enorme. Eso por un lado. Perdón, el tema sí, perdón, adelante, así ya sea. No, Queda. está bien. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema es que con respecto al Estado, por supuesto que debemos tener un Estado, lógicamente, pero un Estado debe ser eficiente. No es para meter a cualquiera, al que no sabe, a mi amigo y demás. Entonces, no puede ser que en un lugar donde se necesiten 100 personas eficientes, profesionales y idóneas en un tema, tengamos 1000. Eso no es un Estado. Entonces, de ahí parto en que comparto que necesitamos el Estado, sí, por supuesto que tiene que haber un Estado, pero no tiene que haber un Estado para utilizar en base a lo que los políticos quieran. Tenemos que cerrar. En 500 años, quizás ya no sean países, hay una estructura global mancomunada, quizás las religiones sean diferentes, quizás los chicos con un chasquido de dedos en clases de 7º grado los vean por pantallas, incluso virtuales, que se presentan ante sus ojos como algo majestuoso, pero que solo ellos podrán ver en un aula, quizás también virtual, y observarán a esta parte de la historia de la humanidad y a las previas como la protohumanidad, como algo que pasó en un pasado relativamente lejano, que les sirve en ese tiempo del año 2500 para estudiar, por supuesto, para proyectarse mejor y también, en el caso de chicos pequeños, para reírse. Nos verán quizás como un acto de circo. Deberíamos proyectar el cambio desde ahora, lo venimos proyectando desde que somos Homo sapiens, Homo sapiens. Escribimos nuestra historia desde hace aproximadamente 6.000 años atrás y nos venimos proyectando con la idea de que todo es para mejor. Pero en algún momento ese todo es para mejor va a tener que ser más palpable y va a tener que tener un alcance que verdaderamente le llegue no solo al que lo puede percibir por alguna posición, sino también a aquel que siempre estuvo, como comentaba Platón en su alegoría de la caverna, encadenado y con apenas poder ver esa luz que cruzaba la puerta del sombrío aposento. Soy Marcelo Palermo, soy un presentador. María José Mamlona, la doctora en Economía y Administración, un placer. Muchísimas gracias, el placer es mío. Doctor Manuel González Río, también un placer. Como siempre, enorme Muchas gracias, Marcelo. Compartir con María José, un placer. Seguiremos debatiendo. Por supuesto que soy tiempo. Usted ya sabe, quiere pensar críticamente, quiere proyectarse, informarse. Vea nuestros derechos, siga el triángulo del poder y proyéctese con proyección. Gracias, nos vemos en la próxima.